ASIPI en acción. Presentación de estudios y trabajos especiales. Jorge Chávarro. Grupo de trabajo Impacto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la economía y desarrollo social. Colombia. Luis Alonso García. Grupo de trabajo Impacto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la economía y desarrollo social. Colombia. Mónica Bonet. Grupo de trabajo Industria del cannabis y su regulación en Latam. Colombia. Maritza Reategui. Grupo de trabajo Industria del cannabis y su regulación en Latam. Perú. Ray Meloni. Grupo de trabajo Expresiones Tradicionales Garantizadas, ETG, Perú. Moderador. Luis Enríquez, presidente de ASIPI, Venezuela. Tú te sientas acá, Mónica y acá. Mónica y Chico. Aló, aló. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar el segundo panel del día de hoy. Este es un panel en el que, digamos, no daremos una clase magistral, pero la intención es dar a conocer unos contenidos que han sido realizados por Jorge Chávarro, Mario Pomares, Luis Alonso García, Mónica Bonet, Maritza Reategui y Ray Meloni. Como saben, cuando iniciamos este periodo nos propusimos un plan de gobierno y dentro de ese plan de gobierno está el posicionamiento de ASIPI, o mejorar el posicionamiento de ASIPI. Para mejorar el posicionamiento consideramos que era importante generar más contenido o contenido especializado. En este caso tenemos un trabajo que mide el impacto de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en la economía y en lo social, y otros dos trabajos que tocan temas más bien un tanto innovadores, temas nuevos, como es el estudio que se hizo del cannabis, la regulación en América Latina, y el libro o el estudio de ETG, que como saben, solo existe esta figura en Latinoamérica, en Ecuador y Perú, y la idea es de alguna forma generar este contenido que nos permita presentar esta figura en otros países y en otras latitudes. Para poder mejorar ese posicionamiento y de alguna forma probar que la propiedad intelectual sirve de algo o es importante, estudios como el de denominaciones de origen son muy importantes, ya que precisamente miden, la intención fue medir cuál es el impacto económico y social que se genera en torno a estas figuras. Estos son los tres trabajos que se hicieron y son los tres trabajos que van a presentar cada uno de los grupos. Vamos a comenzar con el estudio de impacto de las denominaciones de origen. El estudio se hizo en México, Colombia y Perú. Como saben, estos son estudios que tienen un costo, en este caso tuvo un costo y bueno, en un inicio se decidió solo hacerlo en 3 países, posiblemente a futuro podamos extenderlo a otros países como se hizo cuando se hizo el estudio del impacto de las marcas en la economía. Así que voy a darle la palabra, no voy a presentar los currículos de cada uno porque vamos a pasar acá el día, además que son personas
muy conocidas acá entre todos nosotros. Así que voy a darle la palabra a Jorge Chavarro para que inicie o nos exponga de qué se trató este trabajo y cuáles fueron los principales resultados. Jorge. Gracias, Luis Alejandro. Buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial, reconocimiento al Comité Ejecutivo de ACIPI y particularmente a Luis Alejandro, que confió en mí este trabajo, del cual no me siento para nada preparado porque tiene un contenido económico muy técnico, muy profundo. Entonces, desde ya les ofrezco disculpas, cualquier imprecisión. Espero que si hay 1 o 2 economistas aquí, no vaya a haber 3, porque las críticas podrían ser brutales. Hice un curso intensivo con mis amigos del grupo que trabajamos esto para entender medianamente lo que significa un impacto económico dentro de lo que me gusta, lo que nos gusta a nosotros, que son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Ok, los antecedentes tenemos que en el siglo XX, cuando comienza el siglo XX, empieza la protección de las denominaciones de origen en nuestro continente. Y es importante decir esto porque lo enfrentamos a Europa, en donde tienen mucho más de un siglo de desarrollo ya, en todo tipo de legislaciones, jurisprudencia y doctrina en la materia de las indicaciones geográficas. Para nosotros solamente empezó en este siglo, es decir, si tenemos 20 años no tenemos más. El estudio se hizo enfocado por varios criterios en 3 países, Colombia, México y Perú, como lo dijo Luis Alejandro, porque tal vez tienen una legislación más profunda y un desarrollo más acelerado que en los otros países, y es una legislación muy específica y muy parecida en los 3 países. A la fecha, realmente el cuestionamiento es el siguiente: hemos tenido estudios que nos generen argumentos para compartir con las autoridades y con las empresas del sector privado sobre lo que es una denominación de origen en realidad y para qué sirve. Con este panorama, entonces, entramos al siglo XXI y nos decimos cuál es el impacto de las denominaciones de origen reales en América Latina. Una de las primeras cosas que hizo el Comité Ejecutivo nuevo cuando empezó sus funciones a finales del año pasado fue tomar la decisión de hacer este estudio, y de inmediato hicimos un encargo miramos las diferentes empresas que estaban en capacidad de hacer este estudio de impacto económico, y por varias razones se escogió a una empresa, coincidencialmente con mi país, una empresa colombiana que es Cinetic, quien nos demostró que estaba en la capacidad de poder hacer esto. La empresa Cinetic, que ustedes la ven ahí, esa es la presentación que nos hizo del impacto, quien nos convenció de su habilidad, pero a quien tuvimos que darle más o menos un curso universitario para que lograran entender qué quiere decir una denominación de origen antes de poder iniciar ellos el trabajo, porque lo requerían como elemento básico, como un sustrato. Los objetivos generales es un impacto económico en estos 3 países y un impacto específico en la medición, en la calidad de vida y en la economía de las comunidades que están allí en los terruños, en el campo, los verdaderos productores de estas denominaciones de origen, y además los que se encargan de un inicio de la comercialización de esos productos. Aquí vamos a ver que hicimos, el estudio lo hizo la compañía Cinetic, se enfocó en 2 campos específicos como metodología: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Eso se hizo durante 2 meses, todo el mes de marzo y todo el mes de abril de este año, con 577 encuestas
a productores de esos países, de esas regiones. Y además se hizo a 1074 consumidores. Cuando dice América, no es en general todo el continente americano, sino Estados Unidos de América y en Europa. Enfocado, la mayoría de las encuestas se hicieron en España, en el Reino Unido y en otros países, pero la mayoría de las encuestas fueron llevadas a esos países. Se hizo a través de una técnica de levantamiento de información de campo que la utilizan los medidores de esto, que se llama PAPI, que quiere decir algo así como Paper and Pencil Instrument or something, no recuerdo exactamente la terminología. Ahora en el informe cualitativo, que ya se entraron en cada una de las empresas que elaboran estos productos que se benefician de la denominación de origen. Y aquí vemos en Colombia, México y Perú las siguientes denominaciones de origen: Bocadillo Veleño Café de Colombia, Cerámica del Camper de Viboral, Cangrejo Negro de Providencia. En México lo llevamos a Tequila, Mezcal Talavera, Ámbar de Chiapas y Café de Chiapas. Y en Perú, Pisco, Café de Villarrica, y fuimos con el organismo que aglomera de cierta forma también las denominaciones de origen, que es el INDECOPI. Los indicadores, tenemos aquí unas motivacionales, calidad de vida, conductuales. Para estos estudios es muy importante el concepto de la satisfacción, el orgullo y el esfuerzo que tiene que dar cada uno de los que intervienen en la cadena de producción. La calidad de vida, porque nos lleva a medir el concepto sanitario, la sanidad que hay dentro de la población, el mercado y la consecución de nuevos clientes. Y por otro lado, conductuales, es decir, recomendación, ingresos y el deseo o no de continuar con este trabajo. Se compararon resultados obtenidos en cada uno de estos indicadores y se ve que hay una población, se enfoca en una población que está expuesta directamente a lo que es la industria, y hay otra población encuestada en los orígenes que no conoce completamente la situación. Y el resultado de esta operación es lo que se califica como el impacto de las denominaciones de origen. Es decir, hablar con las personas que trabajan directamente con ese producto y las que son conscientes que existe una denominación de origen y las que no saben que existe la denominación de origen. Aquí tenemos una cosa que se llama el análisis de denominaciones de origen en la TAM. Aquí los llevo a mirar el extremo derecho, en donde hay una calificación de 25%, en donde lo que está en color naranja frente a lo que está en color como turquesa. Los usuarios que se benefician de la denominación de origen es la medición que está en color naranja, y la que está en color turquesa, los que no se benefician directamente. ¿Por qué los llevo al extremo que está calificado con 25? Porque es el que da como resultado de a 34, quitarle 10, la calidad de vida. Entonces, la medición fue la más alta, la gente siente que hay realmente una mejora en la calidad de vida gracias a la denominación de origen. Ahora, dentro de todos los análisis que se hicieron, hay un concepto que es la continuidad, y lo traigo aquí porque está en el color naranja, que nos muestra que donde hay mucho por mejorar, porque solamente el 7% cree que sus hijos, sus herederos, van a continuar con esos negocios. Entonces hay mucho que aprender y hay mucho que llevar al futuro. Aquí vamos a ver las flechas amarillas. De lo más importante para resaltar es el punto de la calidad de vida de las personas que trabajan relacionadas con la denominación de origen, porque está marcado con un 27, es un porcentaje importante, con el 54, en verde, que es en la fila donde están los totales. La calidad de vida es reconocida definitivamente
por ellos como algo que es bueno para quien trabaja con una denominación de origen. Luego viene el 51, la calificación de 51 es, hay un reconocimiento que se mejoran los ingresos de las personas que trabajan directamente con indicaciones geográficas, y el que le sigue es el que está calificado con 49, la flecha amarilla de arriba, que es la creación de vías, escuelas y hospitales. Esto es para mí una de las cosas más importantes, porque no se limita única y exclusivamente a percepción, sino que está medido allí donde hay denominaciones de origen, y en los últimos 20 años se pudo lograr probar que aumentaron la cantidad de kilómetros en construcción de vías, hay más escuelas y hay más hospitales. Ahora le paso la palabra a Mario para que continúe. Gracias, Jorge. Bueno, como se ha dicho, se hicieron encuestas con productores y con consumidores. Respecto a las encuestas con consumidores, lo que llama la atención es el bajo grado de conocimiento que existe de las denominaciones de origen. Podemos ver que más de la mitad, el 53%, a la pregunta ¿sabe qué es una denominación de origen?, contestó que no. Y de ese porcentaje que conoce lo que son las denominaciones de origen, más de la mitad no supo especificar para qué sirven. Esto sucede en los 3 países que se analizaron. El resto de consumidores que sí saben especificar en qué consiste una denominación de origen, bueno, se asocia principalmente a la gestión de política o evitar la piratería. En menor medida se asocia la denominación de origen a la definición de precios, consecución de clientes, desarrollo de certificaciones, control de calidad o defender el producto en el extranjero. Es llamativo que se asocie la denominación de origen a funciones que no tienen las denominaciones de origen y que de hecho estarían prohibidas, como es la definición de precios. Y algunas de las funciones más importantes en las denominaciones de origen, como es el control de calidad, apenas se menciona en un 4%. Respecto a la función más asociada a las denominaciones de origen, que es la gestión de política. La gestión de la política, esto se refiere a la normativa respecto del producto. En relación con las encuestas que se realizaron a consumidores, se realizaron a consumidores de Estados Unidos y de Europa, en Europa principalmente España y Reino Unido, y de las más de 1000 encuestas que se realizaron, el 60% se realizaron en Estados Unidos. Estas encuestas estaban destinadas a ver el grado de conocimiento que tienen los consumidores de estas regiones de las denominaciones de origen latinoamericanas. Se realizaron en zonas donde se consumen los productos y se hizo un prefiltro relativo a si son consumidores que consumen productos de fuera de la región. El 32% de los consumidores no reconocen las denominaciones de Latinoamérica, y del 68% restante se identifican como expresiones que indican el lugar del mundo donde se produjo un producto o entienden que son un sello de garantía de calidad. Llama la atención el conocimiento es algo menor en productos agrícolas y bastante menos de las artesanías. Bien, esto es algo que se tuvo en cuenta, que se ha tenido en cuenta también para el estudio, que son los factores Pestel. Los factores Pestel tienen en cuenta factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Como veremos en las conclusiones, las denominaciones de origen van por buen camino, pero no obstante hemos de tener en cuenta, hemos de ser conscientes de que estos concretos contextos políticos, económicos, etcétera, influyen en el hecho de que los productores no vean todos los beneficios que tienen las denominaciones de origen. Este análisis Pestel lo que nos dice es que hay muchas oportunidades de mejora
para que las denominaciones de origen puedan cambiar esa situación y percepción que se tiene de ellas entre los productores. Respecto a los principales problemas, los problemas más recurrentes que salieron en estas encuestas a los productores, encontramos la politización de los consejos reguladores, la escasa asistencia técnica y legal disponible para los productores, la poca visibilidad de las regiones productoras, la carestía de los créditos, el crecimiento lento de las exportaciones, el deterioro del turismo en las regiones productoras, la incertidumbre política y económica generada por el conflicto armado y la inseguridad ciudadana. Bueno, estos son problemas, como decía, que afectan y que no permiten percibir todos los beneficios que pueden tener las denominaciones de origen. En la solución de estos problemas puede ser un punto muy a favor pues, el asociacionismo y la figura que tienen los consejos reguladores. Paso la palabra a Luis Alonso. Muy buenos días y gracias por permitir compartir con ustedes esta información que viene de este informe. Los resultados más importantes que hay que resaltar de las denominaciones de origen de México y Perú son los siguientes. El estudio ha tomado en consideración o ha identificado 18 denominaciones de origen en México y ha centrado el estudio en las denominaciones tequila, mezcal, talavera, ámbar de Chiapas y café de Chiapas. Claramente México es el país que lidera en Latinoamérica las denominaciones de origen y comercialmente e institucionalmente destaca fundamentalmente el tequila y el mezcal. Un aspecto relevante que hay que resaltar es que el 61% de los productores que fueron encuestados de todas estas denominaciones de origen señalan estar satisfechos debido al aumento de visibilidad que tienen sus productos gracias a la denominación de origen, a la preservación de tradiciones culturales y el desarrollo de habilidades mediante herramientas tecnológicas, que creo que es un punto también interesante ver cómo resaltan el trabajo conjunto y el uso de herramientas tecnológicas para impulsar denominaciones de origen. Esto evidentemente fortalece la calidad, fortalece la competitividad y el tejido cultural y económico de las regiones donde operan las distintas denominaciones de origen. Sin embargo, un aspecto que también resalta del estudio que ha hecho Cinetic es el hecho que el 7% de los productores encuestados expresan también su insatisfacción por algunos motivos que traen o generan el trabajar dentro del marco de una denominación de origen. Los principales están detallados como los altos costos en producción y un aspecto que es relevante y se ha identificado no solamente en estas denominaciones de origen, sino en las denominaciones de origen de distintos países, es la falta del relevo generacional. Los hijos de los productores ya no quieren trabajar en las denominaciones de origen y eso genera un problema de mano de obra y desarrollo de estos temas. Y otro tema también relevante que está teniendo un impacto en la sostenibilidad de las denominaciones de origen tiene que ver con los aspectos de inseguridad ciudadana y violencia en determinadas zonas donde se producen productos con denominación de origen. El tema de la organización y la asociatividad en las denominaciones de origen de México, pues claramente son aspectos que marcan un liderazgo relevante versus las denominaciones de origen en la región. Y otro dato también relevante es que 40% de los entrevistados señala pertenecer a una denominación de origen y en general el impacto al ingreso a una denominación de origen se encuentra por encima del 15% de manera positiva, siendo la comercialización al exterior y la mejor organización, como es el caso de la asociatividad en el marco de los consejos reguladores, los factores que apalancan justamente este crecimiento en denominaciones de origen.
En el caso de Perú, el estudio identificó las 11 denominaciones de origen que tiene Perú declaradas, pero se centra el estudio en 2 de ellas, el café Villarrica y el pisco. Fundamentalmente estas 2 denominaciones de origen porque de alguna manera existe algún tipo de asociatividad alrededor de estas denominaciones de origen. Dentro de los datos importantes a señalar es que el 47% de los productores están satisfechos de formar parte de la denominación de origen y destacan los beneficios como por ejemplo el aumento en la demanda del producto gracias al uso de la denominación de origen en un 87% de respuestas, mejor financiamiento y rentabilidad en un 76%, y además, adicionalmente, y es parte de la mayoría de las denominaciones de origen, el apoyo a la preservación del orgullo y la autenticidad de los productos en un 62%. Sin embargo, claramente persisten preocupaciones relacionadas con los temas de la asociatividad y la institucionalidad alrededor de las denominaciones de origen, y el tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo también un factor relevante en las denominaciones de origen de Perú. Sobre el impacto de los ingresos, o sea, cuánto le está impactando, la encuesta señala que el 30% señalan que mejoran sus ingresos con la denominación de origen, el 46% señalan que más o menos, es decir, no hay ni para bien ni para mal, y 27% señala que no hay mejoras, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente primero a la falta de comprensión de lo que son las denominaciones de origen, la falta de apoyo del Estado en una visión de impulso de este tipo de figuras legales, y el tema de la asociatividad como factor también relevante para el éxito de este tipo de figuras legales. Muchas gracias. Ahora pasamos a Colombia, en donde tenemos 29 denominaciones de origen declaradas reconocidas. Se estudiaron café de Colombia, cangrejo negro de Providencia, cerámica Carmen de Viboral y el bocadillo veleño. El 57% de los productores declaran sí estar satisfechos con su trabajo por aumento en la visibilidad de sus productos, posibilidad de mantener y continuar las tradiciones culturales, desarrollo de habilidades a través de la incorporación de herramientas tecnológicas. Y el 26% de los productores percibe efectivamente una mejora en la calidad de vida. El 23% expresa profundo orgullo por la producción asociada a las de voz. El 7%, por el contrario, expresa insatisfacción de la actividad y dice que sobre todo se debe a los costos de producción, disminución de la fuerza laboral y a los conflictos internos. Ahora hemos preparado entre el grupo de trabajo unas conclusiones para ACIPI, que son, hay una conciencia en nosotros que debemos dar más tiempo para que madure aún más el concepto de denominaciones de origen. Es algo realmente nuevo, es reciente, y recomendamos entonces insistir ante los productores que lo fundamental es la calidad de los productos, mantenerla. Luego, incentivar las líneas de producción de lo que ya existe para fomentar la lealtad del consumidor, implementar estrategias de marketing, establecer relación directa entre el consumidor y el programa de fidelización. La segunda conclusión es la existencia de OS que benefician una amplia gama de productores. Realmente, comparados con la población de cada uno de sus países, sí significa un porcentaje importante de los que se dedican a ello. Por lo tanto, la recomendación: implementar campañas para informar el valor y la importancia de las denominaciones, hacer eventos comunitarios y programas que expliquen cómo las denominaciones contribuyen a la calidad, y por último, apoyar el desarrollo sostenible promoviendo iniciativas que integren prácticas respetuosas con el medio ambiente.
La tercera conclusión: los obstáculos para el éxito de las denominaciones de origen son factores administrativos, tecnológicos, económicos, sociales, legales y políticos. Como ven, son bastantes los obstáculos. Se recomienda sensibilización a los responsables de políticas públicas sobre los beneficios. Y allí es algo muy importante porque es el camino que va a recorrer ACIPI durante el año 2025, llegar a los gobiernos para convencerlos de que es necesario que en cada uno de nuestros países latinoamericanos, donde hay denominaciones de origen, se generen políticas públicas. Al día de hoy, realmente en América Latina no encontramos que hubiera políticas públicas serias, reales, eficientes para beneficiar las denominaciones de origen. Elaborarlas que contengan una hoja de ruta que formule realmente algo que esté bien coordinado y que se pueda evaluar efectivamente. Y por último, la asociatividad. Estos resultados nos muestran, después de todo el estudio, que la asociatividad es el concepto más importante, que va, por supuesto, liderado por todos los consejos reguladores. En cada país tienen nombres diferentes, utilizamos la expresión consejos regulares, tal vez es la más conocida, para que puedan mantener los estándares de calidad. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, a Jorge por liderar el grupo y a todos los colaboradores de este trabajo, que fueron Eduardo Kleimer, Alfonso Rivera, María Camila Flores, Edwin Urquí, Ricardo Gordó, Mario Pomares, Luis Alonso García y Emilia Horta por todo el trabajo. Fue un año completo de trabajo, asumieron el reto y bueno, ya acá tenemos los resultados. Ahora toca es salir a la calle a comentar estos resultados y a generar impacto con este estudio. Así que muchísimas gracias a todos. Doy la palabra a Mónica Bonet, quien lideró junto a Maritza Reategui el estudio sobre la industria del cannabis y su regulación en Latinoamérica. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Agradecerle especialmente a Luis, a quien alguna vez, y lo cuento porque es muy anecdótico, lo perseguí en un corredor de algún congreso en Washington, en la IPLA, buscando, y esa es la motivación principal, abrir nuevos canales de discusión y de conocimiento para nuestra asociación y, por supuesto, nuevas oportunidades de negocios para todos nosotros los asociados. Y Luis, fui muy receptivo. No sé cómo puedo pasar la presentación. Luis fue muy receptivo y empezamos ya hace 2 años. Empezamos ya hace 2 años a presentar un documento para explicar y motivar por qué debíamos hacer este estudio sobre la legislación y mapear qué hay en tema de cannabis en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, el objetivo de este estudio básicamente fue poder establecer qué países de Latinoamérica tienen legislación, ¿sí? Cómo está esa legislación en temas de registros sanitarios y de propiedad industrial y cómo podemos ayudar a esa industria del cannabis. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración de todas las firmas que estamos nombrando, y me gustaría nombrar una por una, pero este es un documento en el que yo fui editora, fui colaboradora, fui coordinadora, participé escribiendo el capítulo de Colombia, pero en realidad es un libro que es hecho a 1000 manos con los esfuerzos y el tiempo de cada una de las personas que están nombradas en esta diapositiva y que me gustaría pues agradecerles infinitamente todo su tiempo y su dedicación. El documento está dividido en 6 partes. La primera de ellas es la introducción del país, la segunda, la protección del cannabis medicinal, la protección de uso industrial, la protección de uso recreacional, los retos que tienen y enfrenta la industria en temas regulatorios y los retos y las perspectivas que enfrenta la industria en temas de propiedad industrial.
Hay muchas conclusiones de este documento y ustedes van a encontrar en el documento que son cerca de 120, 110 hojas, cada país muy detalladamente, pero yo quisiera concentrarme en tres principales. La primera conclusión es que Latinoamérica sorpresivamente está adquiriendo legislaciones cada uno de sus países en temas de cannabis. La mayoría de ellos tenemos casi todos uso medicinal, algunos uso industrial y solamente Uruguay uso recreativo. De Centroamérica, los dos únicos países que tienen legislación de uso medicinal son Costa Rica y Panamá, y están pendientes en Sudamérica que Bolivia se una con una legislación. Los países que no tienen legislación en este momento, pues realmente están haciendo trabajos de lobby legislativos para poder llegar allí. Son grandes esfuerzos los que se están haciendo. Y otra de las grandes conclusiones es que no hay legislación en temas de propiedad industrial ni en temas regulatorios específica para la industria del cannabis. Esto reporta un problema porque definitivamente es una industria muy específica. La industria ha tenido muchos problemas en algunos países para poder obtener los registros de marcas. Están muy acotados por palabras descriptivas como puede ser cannabis, marihuana, etcétera. Y en temas regulatorios, pues está evidentemente aplicando la legislación normal que hay para la obtención de registros sanitarios en comidas, en bebidas, en medicamentos, en cosméticos, pero sí que las autoridades, y es una invitación para que el siguiente paso de este estudio sea llegar a las autoridades y poder explicar las necesidades que hay en temas de registros sanitarios, regulatorios y de temas de propiedad industrial. La última conclusión es que pues hay una gran prevención, evidentemente, y empezó por Colombia también, que en el año 2017 pues fue una gran polémica cuando la norma salió y se promulgó sobre el uso medicinal del cannabis. Todavía tenemos mucho que hacer, muchísima educación definitivamente para entender que esto es una planta medicinal y que hay un uso recreativo, pero que debe haber un uso responsable de la planta, que tanto los consumidores como la industria y como las entidades gubernamentales puedan entenderlo y podamos así dar un crecimiento mayor a una industria. Le damos paso entonces a Maritza Reategui para que nos cuente la segunda parte de este trabajo. Buenos días. Buenos días. Agradecer primero a CIPI por la creación del grupo de trabajo y por invitarme a participar en este proyecto. Lo que ha comentado mi colega Mónica Bonet es la primera parte, que es la publicación de todo el estudio de las regulaciones en América Latina sobre el tema del cannabis, y la segunda parte es hacer algo mucho más rápido, más efectivo, para que podamos siempre coordinar los temas a través del mapa interactivo. Si me pueden pasar, por favor. ¿Qué es lo importante de tener este mapa interactivo? Que de una manera rápida, fácil y ágil sepamos cuáles son las regulaciones de propiedad intelectual y de regulación sanitaria que tenemos en América Latina sobre el tema del cannabis. Hay tres vertientes que tenemos del cannabis. El del uso medicinal, que ha tenido la mayor cantidad de desarrollo en la mayoría de los países en América Latina. El uso recreacional, que sabemos que en América Latina solamente lo tenemos en Uruguay. Y el tercero, que a veces no le damos tanta importancia, que es el uso industrial del cannabis. El uso industrial del cannabis puede ser en el tema textil, puede ser en materiales de construcción. Hace poco tuvimos un evento en el que una de las empresas productoras comentaba muchísimo sobre el tema de que ellos ya no utilizaban tanto el algodón, sino utilizaban más el cannabis, porque esto te daba un 20% menos de producción de uso del agua. Y era evidentemente mucho más ecológico que utilizar solamente el algodón. O sea, hay una serie de usos que se da a través de lo que se conoce como el cáñamo para el uso industrial. Otro tema interesante también es que
La primera parte que indica Mónica es una publicación donde te dan un panorama de las regulaciones, pero también tenemos clientes que nos consultan, oye, ¿en este país es posible proteger la propiedad intelectual en el tema de cannabis? ¿Cuál es la forma más eficiente de entrar a algún país en América Latina en el tema de cannabis? Por ejemplo, en Colombia hay muchas licencias de producción de cannabis. En el Perú tú puedes ingresar a través de los registros sanitarios o de las fórmulas magistrales. Ustedes saben que las fórmulas magistrales son aquellas que se realizan en las farmacias que son autorizadas en nuestros países. Entonces, ¿cómo hacemos negocios y cómo hacemos el tema intelectual dentro de cada uno de nuestros países? O sea, cómo, cuando un cliente nos pregunta, ¿cómo puedo ingresar a determinado país? Y eso es lo que se busca con el mapa interactivo. Te va a dar estas respuestas de cuáles son los mercados más atractivos si es que tú quieres tener una licencia de producción, si tú quieres importar un medicamento, cuál es la forma de ingreso de un registro sanitario a través de un producto natural de uso en salud que no es un medicamento. Entonces hay diversas formas y eso es lo que se busca en el mapa interactivo, que uno pueda verificar en cada una de las regulaciones si hay un tema de protección de patente, cómo está el tema de las marcas, si es que hay el tema de variedades vegetales. Evidentemente, todo esto no sería posible sin el apoyo de todos los asociados de ACIPI que han participado en la posibilidad de participar en el mapa interactivo. Al igual que Mónica en la publicación, hay estudios que sí han participado en ambos proyectos y otros que nos han dado todo este aporte de llenar estos cuestionarios y que sea muy ágil la lectura de este mapa interactivo. ¿Cuál es la estructura que tenemos del mapa interactivo? La primera parte es la de propiedad intelectual, son preguntas básicas de si hay o no hay patente con cannabis, cómo se trata el tema de las marcas con cannabis y el tema de las variedades vegetales. Entonces uno simplemente haciendo un clic en el mapa interactivo va a poder tener esta información de primera mano y si quiere mayor información ya puede ingresar a la publicación para ver cómo es la regulación en cada uno de estos países. Acá simplemente una imagen, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos y sabemos que en el tema de cannabis evidentemente está dentro del tema de los usos y costumbres, ¿verdad? O sea, el tema de cómo analizar el tema de las marcas y eso varía mucho en cada uno de nuestros países. Acá simplemente coloco unos ejemplos de lo que son las marcas con cannabis para cigarrillos, para distintos tipos de marcas y servicios que se están dando en algunos países y se está permitiendo el registro de las marcas con cannabis. Luego, la otra estructura que tiene el mapa interactivo es relacionado con los temas de Life Sciences, lo que tenga que ver con regulación sanitaria. Porque claro, lo que yo digo siempre es que protejamos la propiedad intelectual, pero si ese producto no puede ingresar al mercado, no te sirve el tema de la propiedad intelectual porque si no puedes colocar ese producto en el mercado. Entonces, cuando hablamos de temas de cannabis, es un producto que uno quiere que ingrese al mercado y tiene que pasar por todo el proceso de regulación sanitaria. Tienes que saber cuál es la regulación, qué tipo de licencias. Es bien interesante porque en el cannabis se dan muchas licencias de investigación, en el tema de salud, en el tema de agro, y se han empezado a dinamizar estos proyectos en toda América Latina con las licencias dándose a las universidades y a los institutos. Luego la cantidad de registros sanitarios, porque eso te permite visibilizar si es que es un tema de inversión o no en el país, porque si no hay registros sanitarios es porque esos productos no están ingresando al país. Y otra forma también es a través de las fórmulas magistrales. Ustedes saben que las fórmulas magistrales no tienen registros sanitarios porque son realizadas en las farmacias o boticas, pero si en ese país hay fórmulas magistrales es porque se están importando los insumos y esa parte sí es sumamente importante poder desarrollarla. Otro tema también que es muy fácil de ingresar y que tiene un riesgo sanitario reducido es la parte de los cosméticos, que tuvo mucho desarrollo en Colombia y en Uruguay. Y es interesante porque te permite ingresar al país de una manera muy rápida. Sabemos que en Comunidad Andina tenemos la decisión 833 que te permite la regulación de cosméticos a nivel de 4 países de la Comunidad Andina y se permite el ingreso de los cosméticos. Ahí tenemos una situación especial con Perú, que las autoridades regulatorias son muy estrictas. Y un tema que también cuando nos acercamos al tema del cannabis es que existen muchos prejuicios, tanto del sector público como del sector privado.
Y otro tema que es bien interesante cuando uno coordina también con las empresas es que es un mercado muy regulado y que se requiere para cuando un producto ingrese al país que tenga una formación y educación a los profesionales de la salud, porque el cannabis de uso medicinal solamente ingresa a los territorios cuando son recomendados por los profesionales de la salud y estos a su vez son capacitados por las empresas. La mayoría de las empresas de cannabis que ingresan a nuestro país son empresas que cotizan en bolsa, manejan normas de compliance, manejan temas, son muy pegados a la norma, entonces hay que tener mucho cuidado con las regulaciones para que puedan ingresar. Coloco algunos temas también de zonas francas, de importaciones y exportaciones, porque es lo que interesa, cómo ingresas tú a ese mercado. Entonces, de una manera muy rápida en el mapa vas a poder tener esta información. Lo que queremos es que esta sea una herramienta de consulta rápida para todos los que quieran ingresar al tema de cannabis. Lo que vamos a hacer con el grupo de trabajo, con los que ya han participado en el proyecto, es que sigamos actualizando esa información, estar en contacto para que esto siempre esté actualizado. Actualmente tenemos 20 países, aproximadamente 20 países que han participado en el mapa interactivo y la idea es incluir otros países para que este mapa siga creciendo. Y muchísimas gracias por escucharnos y por participar en el grupo de trabajo, a todos los que han estado en este proyecto tan bonito. Quiero agradecerle a las dos, a Mónica por su insistencia de haberme perseguido por los pasillos de ese evento y por su propuesta, por supuesto, y por el entusiasmo que cuando le encomendamos el trabajo decidió liderarlo. Y a Maritza también por todo su apoyo en este trabajo y bueno, este mapa que va a ser buenísimo. Maritza bueno, ha hecho muchísimos trabajos en ACIPI. Debe tener casi una colección de cuatro publicaciones en temas regulatorios y la verdad es que cada vez que te encomendamos o te pedimos algo, siempre lo sacas adelante, así que muchísimas gracias. Y vamos al último de los trabajos que vamos a presentar el día de hoy. Este trabajo fue realizado por Ray Meloni con la ayuda de una profesora de la universidad y colaboró también Joana Aguirre. Este trabajo es sobre especialidades tradicionales garantizadas y la publicación se llama Una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Ray. Buenos días, muchas gracias Luis. La verdad es que debo felicitarte nuevamente por el liderazgo detrás del Comité Ejecutivo de ACIPI. Has logrado posicionar largamente, creo, ACIPI como un generador de contenido especializado en temas de propiedad intelectual, así que felicitaciones por eso, se nota el liderazgo. A ver, y a mí me encargaron un tema interesante, después de escuchar a mi maestro Manolo de Santes hablar sobre inteligencia artificial, uno se preocupa, y hablaba con Manolo y le decía que estamos un poco dentro del derecho de las indicaciones geográficas y también las especialidades tradicionales garantizadas, nadando contra la corriente, porque mientras que la inteligencia artificial está en una dirección, parece que nosotros tratamos de proteger las tradiciones, pero también la calidad, que eso era un tema importante. Yo creo que hoy el consumidor, precisamente en estos momentos modernos, está dispuesto a pagar un poco más por un producto que tiene una historia que contar, que tiene un arraigo tradicional, cultural, y que obviamente marca la diferencia respecto de algunos productos. El encargo se me trasladó la inquietud de mirar cómo sucedía, qué estaba sucediendo alrededor de esto, un poco ver el estado de la técnica. Esto no es una inspiración del derecho andino o latinoamericano, sino que esto en realidad lo hemos adoptado o adaptado, mejor dicho, de la legislación europea, ¿verdad? Los europeos tienen ya la legislación sobre las especialidades tradicionales garantizadas, y nosotros en Perú lo que hicimos fue adaptar un poco el tema. A mí en algún momento trabajando en el Indecopi, la agencia de promoción del Perú, PROMPERÚ, me encargó de desarrollar algún instrumento para lograr estandarizar las recetas o la calidad de la gastronomía peruana. Hoy la gastronomía peruana está ubicada dentro del top 10 de gastronomías a nivel mundial, lo cual es un motivo de gran orgullo para el Perú. ¿Listo? Y nos está ayudando de manera interesante a generar inversiones, pero generar también de alguna manera dinero dentro de nuestro país. Mi país
principalmente tiene un desarrollo económico basado en economías extractivas. Tenemos minería, en primer lugar, luego pesquería, ¿verdad? Un poco de agroindustria, pero ahora estamos generando muchísimos ingresos a partir del turismo y en particular el turismo gastronómico, ¿verdad? Y entonces el turismo gastronómico está generando, obviamente, círculos virtuosos, ¿no? Es intenso en mano de obra, ¿verdad? Y en calidad también. Entonces, empezamos a mirar de cerca las especialidades tradicionales garantizadas para proteger la tradición, el desarrollo de las recetas típicamente peruanas, que obviamente se desarrollan en cualquier parte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta expresión tradicional garantizada nos va a servir para proteger eso, el desarrollo de las recetas que tenemos en el Perú y obviamente después lo vamos a extender a otros países. Hay que decir que en Latinoamérica, además de Europa, solamente, digamos, Ecuador tiene una regulación en el Código del Ingenio. Colombia ha declarado expresamente su voluntad de trabajar en la regulación de la CTG, pero todavía no hay una regulación expresa, con lo cual yo entendería que en algún momento esto debería ser tal vez motivo de una, tal vez, decisión andina, ¿no? Que en el seno de la Secretaría General de la Comunidad Andina podríamos empezar a discutir estos temas para generar beneficios a todos, porque si no hay una regulación internacional, va a ser difícil proteger solamente en algunos países. Necesitamos el reconocimiento, de alguna manera, armonizar la legislación para tener protección en varios territorios. ¿Qué se ha dicho que es tradicional? Esto que se usa en el mercado, en el comercio, en los países entre 20 y 25 años, ¿verdad? Son estas recetas tradicionales que se vienen utilizando en el mercado. Las más conocidas a nivel europeo les sonará jamón serrano y también la pizza napolitana, ¿verdad? Que son herramientas de diferenciación que van a ayudar, ¿verdad?, en los ingresos particulares de los productores agrícolas, pero también de los chefs, de los cocineros, y que de alguna u otra manera van a ayudar a reivindicar la paternidad sobre algunas recetas. Y esto es normal y natural, porque producto de la migración a nivel internacional, de ida y vuelta, hemos tenido, digamos, en algún momento hemos ido a Europa, en algún momento los europeos han venido aquí y hemos ido intercambiando algunas recetas. Lo cierto es que nadie, pues obviamente, quiere apropiarse de las recetas tradicionales de nadie, sino esto es un poco poner orden y reivindicar la paternidad de cada una de las recetas en beneficio de los productores locales. ¿Quiénes pueden solicitar estas especialidades tradicionales garantizadas? Pues obviamente uno, los propios estados, lo pueden hacer de oficio, o directamente los productores que se dediquen a la elaboración, transformación de estos productos cuyo nombre se va a registrar. En el caso del Perú y también de Ecuador, a diferencia de Europa, la titularidad recae en el Estado peruano, ¿ok? Por lo pronto, se decidió tomar este tipo de protección, esperando que en algún momento sean los productores, a través de la asociatividad que se ha mencionado en el caso del estudio de las indicaciones geográficas, tomen el control sobre esto. Hoy en día, las autoridades competentes de propiedad intelectual son los que llevan adelante la protección de este tipo de reconocimientos. Un tema importante que, a diferencia de lo que sucede en Europa, el Perú ha declarado que las especialidades tradicionales garantizadas son herramientas de propiedad industrial. En Europa las toman como herramientas de identificación de la calidad, que lo ven dentro del rotulado y el etiquetado. Esto es un tema interesante, podemos discutirlo en algún momento, pero se hizo particularmente para que sea el INDECOPI el competente en el desarrollo y principalmente la observancia de los derechos. Lo que ven arriba es el sello de la especialidad tradicional garantizada peruana, que se utiliza hoy en el mercado, y el de abajo es el sello de la especialidad tradicional garantizada que utiliza la Unión Europea. Entonces, cada vez que se va a utilizar en una carta, en un restaurante, un plato tradicional peruano, reconocido a través de una especialidad tradicional garantizada, pues obviamente se tiene el derecho de utilizar este sello. Igual esto no frena en absoluto la innovación, no es que no se puedan elaborar nuevos platos a partir de las recetas tradicionales, sino todo lo contrario, ¿verdad? El que quiere elaborar la receta tradicional, pues utiliza el sello, y el que no puede seguir innovando y utilizar todas las recetas habidas y por haber en este tipo de platos.
Los derechos sobre la observancia y la protección están protegidas obviamente las CTG contra todo uso indebido. El que quiera usar el sello pero incumple en cuanto a la materia prima o incumple en cuanto a las recetas, obviamente merece una sanción, ¿verdad? Pero obviamente están todos legitimados a utilizarlas los que cumplan con estas recetas. Nosotros entendemos, el Consejo Directivo de ASIPI también lo entiende así, que esto es una gran oportunidad para Latinoamérica, para todos los países. Aquí he puesto 3 fotos características del mismo producto. Si se dan cuenta, los que conocen este tema, se darán cuenta que cada uno de estos son ceviches. El de la izquierda en su pantalla será el ceviche tradicional o típico panameño, el que está en el centro es el ceviche ecuatoriano y el que está a la derecha es el ceviche peruano. Y ustedes dirán, ¿cómo los puedes identificar? Básicamente el ceviche peruano no lleva palta o aguacate, ¿verdad? Y el ceviche peruano, si se dan cuenta, por el color del pescado, no lo comemos cocido en limón, sino lo comemos crudo, ¿verdad? Con un limón encima. Entonces uno se da cuenta rápidamente por el color del pescado si es el ceviche peruano o no es el ceviche peruano. Entonces, creo que esta herramienta va a ayudar a poner en valor las manifestaciones de la cultura viva de nuestros pueblos, que no es otra cosa que la gastronomía. Va a poder proteger la calidad de nuestros productos naturales porque la gastronomía de cada uno de nuestros países se posiciona a través de, digamos, la calidad de los insumos con los cuales se elabora, también la tradición y también obviamente la protección de los cocineros, y va a ayudar a generar círculos virtuosos a partir del turismo gastronómico, ¿verdad? Quiero dejarles este video para que vean cómo en el Perú, digamos, de manera organizada se ha desarrollado el impulso a la gastronomía peruana y obviamente con esto queremos atraer el turismo hacia nuestro país. Mi historia comienza a escribirse hace miles de años y es una historia llena de particularidades, de fusiones, de variedades, de colores y sabores. Es sobre todo una historia de amor, de inventar, de mezclar, de aprender, de experimentar, de crear. Muchas gracias. Gracias, Ray. Tú también te di el reto y lo tomaste y gracias por haber culminado en tiempo este trabajo. No teníamos pensado preguntas, pero no sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Si no, cerramos acá y una vez más gracias a todos ustedes, a Luis Alonso, a Jorge, a Mario, a Mónica, a Maritza y Ray por haberse sumado a esto y ahora la próxima misión es darle difusión a estos contenidos. Así que gracias a todos.